Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista a ACO sobre la ingeniería mecatrónica. Los invito a ver el primer video que trata sobre la carrera de ingeniería mecatrónica en sí. Este video va a centrarse en la experiencia en la Facultad de Ingeniería. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación, Carly. Y pues espero que la experiencia respecto a la facultad pues les sea de utilidad o les parezca interesante. Bueno, vamos a comenzar. Para ti, ¿quién fue el mejor profesor de la Facultad de Ingeniería? Bueno, de los con los que tomé clase, hubo varios que fueron buenos, obviamente, en su campo. Por ejemplo, el profesor de control fue uno de los últimos que tuve. Otro de máquinas eléctricas también fue un buen profesor. Pero hay uno en particular que cuando lo recuerdo siempre pienso en el buen trabajo que hizo. Y este profesor era un profesor de álgebra lineal, que es una materia en donde se ven temas a lo mejor un poquito complejos acerca de campos, operaciones con matrices, cosas por el estilo, transformaciones. Lo voy a empezar a describir. Primero era un profesor que era bastante joven y además pues siempre iba muy bien vestido a las clases. A lo mejor eso no tiene nada que ver a lo mejor con el contenido, pero pues se agradece o deja en claro que daba ese esfuerzo extra y siempre llegaba media hora antes de las clases para poder aclarar dudas. Entonces la clase era a las 7 de la mañana, el profesor llegaba a las 6:30 y atendía las dudas que tuvieras de clases pasadas. Y siempre muy accesible. De hecho me pareció interesante porque no sé si notabas que por ejemplo muchos profesores a veces ni te conocían, si no entrabas no se daban cuenta de que existías, cosas por el estilo. Este profesor se aprendió el nombre de todos en la primera semana, o de prácticamente todos desde la primera semana. O sea, se vio que desde que ya tenía más o menos quienes estaban inscritos, porque él manda correos, normalmente los profesores mandan un correo, se ve que él estuvo como estudiando quiénes eran y desde el primer día ya sabía los nombres de algunas personas. Se veía interés también, ¿no? Por esa parte. Ajá, se veía interés. Otro de los detalles que lo hacía buen profesor era que, bueno, primero explicaba muy bien las clases y decía que él explicaba las cosas como le hubiera gustado que a él se las explicara. Entonces se notaba mucho que hacía un esfuerzo por explicar las cosas de manera muy accesible. Otro de los puntos interesantes es que después de cada evaluación, en la facultad hacemos 3 evaluaciones más o menos, él daba un espacio para poder dar retroalimentación al profesor y tomaba nota de eso. Él hacía una página donde compartía material, compartía ciertas explicaciones y la verdad aprendí bastante bien con ese profesor. De hecho, por ejemplo, no sé si recuerdas, en la facultad hay un sistema de calificación a los profesores en donde tú al final los evalúas, ¿no? Entonces muchos dicen, pues esta vez me voy a vengar del profesor. Este profesor tenía una calificación de 10 en esas encuestas. La verdad es que suena bastante bien toda esta descripción, suena que fue un profesor muy bueno. En la Facultad de Ingeniería, en mi caso también me tocaron maestros bastante buenos y sí, muchas personas no le toman importancia a esta parte física, ¿no? Del cómo se viste y todo eso, pero muchas veces, pues a lo mejor, como tú dices, no tiene que ver con cómo enseña, pero esta parte de aprenderse los nombres de los alumnos, mostrar este interés también en que te califiquen y te evalúen a ti para mejorar. Y algo que vemos en ingeniería es la mejora continua. Entonces yo creo que es importante que se vea también de estos profesores, que muchos de ellos son ingenieros, que pues practican obviamente esta parte de la mejora continua incluso en su propio trabajo. Pues es un elemento bastante interesante y congruente el decir que aplican pues esta práctica de mejora continua, que a final de cuentas es una práctica ingenieril y sería de esperarse, al menos de manera ideal, que estos docentes vean ese aspecto de ir mejorando continuamente. A ver, a mí me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué profesor fue el mejor de qué materia fue? Bueno, yo ya hice mi video sobre mi experiencia en ingeniería industrial y comparto pues la descripción de este profesor. Este profesor pues lamentablemente ya falleció. Bueno, él ya era muy puntual. También se interesaba por esta parte de aprenderse los nombres y explicaba bastante bien. Hay muchos profesores que no tienen una letra muy buena en el pizarrón o no tienen como un orden al momento de usarlo. Hay salones en los que había 2 pizarrones, un pizarrón lo dividía en 2 e iba en orden anotando los apuntes, los ejercicios. Su letra era bastante legible, grande,
y si alguien tenía alguna duda, pues no se molestaba en explicar lo que fuera. Ahora, con la parte de los exámenes, a mí me gustaba porque te daba pues retroalimentación, ¿no? O sea, te calificaba el examen y si a lo mejor tú tenías bien la respuesta, pero había una forma más ingenieril a lo mejor o más profesional de poner tu respuesta y él te indicaba cómo. Y pues hacía la resolución del examen en el pizarrón y eso ayudaba a que pues tuvieras en qué te habías equivocado y ese tema quedara mejor después de esta práctica que es el examen. Y otra cosa, incluso él lo decía, que era importante esta parte humana, ¿no? Él sabía que a lo mejor podía pasar algún inconveniente o algo, entonces si tú te acercabas y él veía que realmente tú le estabas diciendo que habías tenido un problema, que no habías podido asistir a la clase o a algún examen, y él era pues más flexible. De hecho, respecto a eso que dices, me parece interesante. O sea, es importante que el profesor pues sí debe su materia, de sus temas, lo sepa explicar, tenga estabilidad, pero también es interesante cómo un alumno puede conectar más a lo mejor con el contenido si este tiene estos aspectos más humanos, ¿no? O sea, el hecho de que se aprenda tu nombre, a lo mejor el que tenga la accesibilidad de que le puedes preguntar, también favorece mucho a la actividad docente. Claro, porque yo creo que hay muchos tipos de estudiantes, hay unos que a lo mejor son un poco más extrovertidos, no les da pena preguntar, pero hay otros que a lo mejor y sí tienen este temor, y si el profesor se muestra un poco más accesible, más como amigable, por así decirlo, da cierta confianza a que tú puedas preguntar tus dudas sin ningún problema. Sí, bueno, me tocó profesores que la verdad en ese aspecto sí eran, a lo mejor sabían mucho del tema, pero sí te daba cosa preguntarles porque pues de cierta manera te decían, joven que no estudió o joven que no vio esto, o cosas por el estilo, y me decías, no, pues mejor no pregunto. Entonces, esa parte humana sí es importante. Sí, justamente esto, por ejemplo, de comentarte esto, incluso muchas veces enfrente del salón completo de tus compañeros, pues sí, a lo mejor y te llega a generar cierta inseguridad. A lo mejor te llega a generar cierta inseguridad. Y bueno, hablando de esto, por ejemplo, ¿cuál tú consideras que fue el peor profesor de la Facultad de Ingeniería? Hay muchísimo. Hay varias anécdotas también, así como había buenos, también había unos que eran muy malos. Aquí los puedo incluso hasta dividir en dos. O sea, hay profesores en donde es difícil pasar y no aprendes gran cosa, y hay profesores donde es fácil pasar pero tampoco aprendes, entonces también ambos son malos. Y bueno, aquí ya voy a aterrizar más el ejemplo. Uno de los que recuerdo que menos me gustó fue una profesora de la materia, se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad. Entonces, bueno, para empezar, la maestra llegaba tarde. Las primeras 2 clases fue presentarnos, luego la maestra no iba o mandaba un ayudante y terminábamos haciendo cosas que no tenían mucho que ver con la ciencia, tecnología y sociedad. Y bueno, claramente la profesora no sabía mucho del tema. Y lo curioso es que pues la maestra ya llevaba ahí bastante tiempo en esta materia. Ahora, uno escucha ciencia, tecnología y sociedad y piensa que va a tener pues temas que van a ser bastante interesantes. Por ejemplo, se me ocurre, vamos a hablar de ciencia, tecnología y sociedad. Vamos a ver cómo es que la ciencia impacta a las personas, cómo es que va a cambiar la forma de ser, qué impacto van a tener las nuevas tecnologías en la sociedad, o por ejemplo, preguntas que incluso pueden llegar a ser más trascendentales. ¿Es posible que la ciencia pueda explicar en todo el universo o va a haber cosas que no podemos entender? ¿La ciencia es un descubrimiento o es un invento? Cosas por el estilo que puede darnos mucho de qué hablar. O inteligencia artificial, por ejemplo, qué impacto va a tener, qué restricciones o regulaciones debe de haber. Cosas muy muy importantes e interesantes desde el punto de vista de la sociedad, la filosofía, todo esto de la tecnología, de lo que se puede hablar. Sin embargo, las clases pues ni se daban completas porque la maestra llegaba tarde, muchas veces no iba. Y cuando iba, pues la información que daba a veces era muy dispersa, no era un tema claro, y definitivamente la profesora no manejaba esos temas. Ya vimos que se puede trabajar varias preguntas que pueden llegar a ser interesantes, incluso podríamos trabajar estos temas una vez por clase, o sea, una pregunta en una clase, otra pregunta en otra clase, hacer ensayos, incluso hacer algún proyecto de ciencia sería interesante.
Entonces ya les mencioné todos los proyectos que se podrían hacer y el proyecto final fueron 5 cosas que te gustan y 5 cosas que te desagradan. Entonces imagínense el nivel del que estamos hablando, era prácticamente ir a no hacer nada. Y muchas veces había actividades así tipo crucigramas, tipo jugar basta. También se supone que la actividad era que los alumnos expusieran algún tema relacionado a la ciencia, tecnología y sociedad. Y al final ni siquiera se dio esa dinámica. O sea, nada más terminamos mandando una presentación por correo y con eso nos evaluó. Más lo de 5 cosas que te gustan y 5 cosas que te desagradan. No, pues relacionado con esto, la verdad es que en nuestro lugar como alumno sí es bastante frustrante y nos hace enojar muchísimo porque nosotros pues tenemos el tiempo limitado muchas veces, pues por los trabajos, por ir a clases, el tiempo del transporte y todo eso, y tener que llegar a una clase que no se va a dar o que se va a dar mal, enoja porque muchas veces, en mi caso, yo entraba a una clase motivada con la idea de lo que iba a aprender, con la idea de que me iba a gustar, porque pues son temas que nos apasionan, ¿no? Pues son nuestras carreras, lo que nos gusta, y obviamente la motivación baja, vas a esa clase ya incluso enojado. Muchas veces también hay alumnos que ya deciden no asistir a la clase, perderla el semestre en esa clase y pues inscribirla con otro profesor en otro semestre, que a lo mejor y es igual, igual de sí, malo. Pasa Entonces también. es algo muy frustrante. A mí también me enojó muchísimo pues esa parte. Bueno, de hecho también tengo otra anécdota de otra profesora. Esta profesora daba la materia de introducción al análisis empresarial. Entonces uno escucha el título y ¿tú qué piensas? O sea, No sé, que me va a ayudar mucho en el futuro si yo quiero hacer una emprender, empresa. si yo entro en un trabajo donde mi rol sea referente a eso. Sí, o sea, lo escuchas y dices, no, pues ya con esto voy a armar mi empresa, voy a tener hojas de cálculo, ya todo listo, ¿no? Exacto. Y bueno, lo cierto es que como una semana estuvimos hablando de la película de la muerte de Macario. Entonces, la verdad es que no, tristemente no se vio prácticamente nada también en esa materia. Las dinámicas, o sea, sí se trataba de hablar a veces de análisis económico de una manera muy superficial, o sea, tal vez si te pones a leer un libro vas a aprenderlo muchísimo más rápido, más eficiente, no vas a perder tiempo en, es que la maestra está pasando lista y ya pasaron 40 minutos. O sea, eso es una pérdida de tiempo, la verdad. Totalmente. Y más en un tiempo de automatización, de computación, donde podías hacerlo automático. El chiste es de que yo creo, es una opinión, que esa profesora no estaba pasando un buen momento, a lo mejor en un aspecto emocional. Y a lo mejor esto es lo que estaba afectando su trabajo. No lo sé. En una de las clases, la maestra pidió que expusiéramos. Ahorita les explico de qué iban las exposiciones. Y un equipo pues no se había completado. Era el equipo 4 que no se había completado. Entonces el equipo 5 dijo, en lo que se completa, pues nosotros pasamos y después se pasa el equipo 4. Nada del otro mundo. Exacto. Entonces creo que todos nos había quedado claro que sí iba a ser lo que iba a suceder. Pero a la maestra no le quedó claro esa parte, ¿no? Por X o Y razón a lo mejor no lo entendió. Y cuando se dio cuenta de que pasó primero el equipo 5... empezó a dar así de gritos, empezó a decir, ¿cómo es posible que ya estando en la universidad sean tan informales, que no me avisen? Y todos así como, maestra, sí le avisaron, sí le dijeron, y en todo caso, pues ¿cuál es el problema, no? Pues puede pasar ahorita el otro equipo porque no se había completado, pasa el 5 y ya está. Dijo, no, yo ya no quiero que pasen, para mí ellos ya están reprobados, y estas clases eran en línea, entonces pasó algo que fue un poquito surreal, que fue, dijo, de verdad que se pasan, los odio, y apagó su computadora. ¡Wow! Sí, entonces, igual, a lo mejor no estaba en un buen día, pero bueno, eso fue lo que pasó. La siguiente clase, como si nada hubiera pasado, ya nos dijo, bueno, va a pasar el equipo 4, a ver, adelante, ¿no? Entonces ya expuso. Les voy a explicar más o menos qué era la exposición, que era el trabajo final. Prácticamente era, tú crea una empresa y di cómo lo vas a hacer, ¿no? Pero pues la dinámica a mí me parecía completamente absurda porque era como partir de, bueno, les voy a platicar del proyecto los proyectos que se hacían era como, yo voy a abrir una empresa de minas, o sea, es como, ¿y de dónde vas a sacar el dinero, no? Para empezar. Uh-huh. Entonces es como decir al aire, yo voy a tener 20 millones y voy a abrir una mina. En nuestro caso teníamos, quién sabe, como 10 millones
e íbamos a abrir una, ¿cómo se llaman estos? El cultivo de peces, piscicultivo. No recuerdo cómo se llama. El chiste es de que mi trabajo en el proyecto final como ingeniero mecatrónico fue hablar de las propiedades de la mojarra. Entonces, se podrá decir que aprendí más de las mojarras que del análisis empresarial en esa materia. Es interesante el tema por aparte, pero bueno, si estás viendo una materia en donde vas a aprender algo de ese estilo, yo creo que no es la metodología adecuada. El chiste es de que hice mi investigación del pescado. Todo perfecto. Puse incluso qué vitaminas tenía, qué efectos tenía en el cuerpo. No tenía nada que ver, pero yo dije, yo lo voy a hacer lo mejor que pueda. Va a quedar claro que la mojarra es un buen producto. Y entonces, pues la profesora nos dijo muy bien, me hicieron muy bien, incluso hasta dijo, parece que hay alguien de medicina ahí porque hablaron muy bien de la parte del pescado, ¿no? Hasta chuleó mi presentación. Y entonces yo dije, bueno, pues ya voy a sacar 10 porque ese es el proyecto final de todo el curso, ¿no? O sea, ni siquiera fue hablar de alguna metodología de análisis empresarial, sino fue, hablaste del pescado. Entonces, al final, ella dijo que saqué 10 y posteriormente me manda un correo con mi calificación final y dice, decidí ponerles 8 a todos debido a que no me avisaron ese día que otro equipo iba a pasar antes que el otro equipo. Ay, no. O sea, no aprendiste nada en la materia. Te costó trabajo a pesar de eso. El pescado, la mojarra. Había clases donde se la pasaba hablando de las películas que veía la profesora, como La muerte de Macario. Y dices, bueno, yo me puse a hacer todo lo que dijo, hice mi investigación de la mojarra, ¿por qué me va a poner 8, no? O sea, no aprendimos nada y todavía me hizo perder el tiempo y 8. Entonces yo agarré el correo y le puse, a mí no me parece correcto su argumento de evaluación, porque no es objetivo. En primera, la administración del tiempo no la debe de ver el alumno, sino el maestro debe ser el que ordena ese tiempo. O sea, eso ya es responsabilidad del profesor. Si otro equipo pasa antes, ¿a mí por qué me tiene que afectar en mi calificación? Exactamente. Bueno, yo le puse eso y le dije, dígame cuáles son los criterios o por qué no está siguiendo los criterios de evaluación que se marcaron en la rúbrica inicialmente, que bueno, traté de argumentarlo de manera formal y decirle, dígame cuáles son los argumentos para que yo saque 8, si es esa parte, no creo que es una cosa subjetiva al final del día. Y bueno, se lo puse así y la profesora así definitivamente parecía que no estaba bien emocionalmente porque me contestó todo, imagínense el escenario todas con mayúsculas como si estuviera gritando. Y me empezó a decir, tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer. Y ya vete haciendo la idea de que reprobaste esta materia porque de mí depende que no pases. No. Y fue como, ¿qué le está pasando? Porque a mí me impresionó la reacción que tuvo ante lo que le dije. Porque ni siquiera se lo dije desde la grosería o algo así. Se lo traté de hacer desde el respeto. Y yo incluso a mí me dio risa porque dije, ¿cómo es esto real? ¿Esto está realmente pasando? Y pues ya tenía ahí claramente la amenaza de que me iba a reprobar solo porque sí. Y entonces yo le puse al final, haga lo que usted crea que es correcto, ¿no? Uh-huh. Y muchos compañeros me dijeron, no, pues reporta la coordinación. ¿Y qué creen? Su jefa directa de esta profesora era la de Ciencia, Tecnología y Sociedad. ¡Ay, no! Pues esa era su jefa. No entonces, puede ser. Ya cuando me enteré dije, no, ya que le voy a andar reportando. Y al final pues solo esperé mi calificación y yo creo recapacitó, no sé, ya no me contestó ningún mensaje y pues sí me puso el 10. Pues relacionado con esto, en mi carrera tenemos muchas materias relacionadas a la dirección y creación de empresas y también yo creo que son ejercicios que haces y proyectos que haces que en la vida real no los harías como los estás haciendo en tu proyecto, ¿no? Muchas veces tienes que hacer esta parte de contabilidad que no sabes hacer porque precisamente los profesores que te tienen que orientar no te orientan. Bueno, vamos a dejar a un lado ahora a los maestros malos y vamos a hablar sobre la carrera en la escuela. Dime 3 cosas que más te hayan gustado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería. Ok, bueno, una de las principales es que pues tomar esta carrera en la UNAM te da muchas facilidades desde el punto de vista económico, porque bueno, la colegiatura es bien sabido que es muy muy barata, es simbólica hasta cierto punto,
Entonces, el tener acceso a todo ese campus, a tener acceso a todas esas herramientas, si bien hay malos profes, también hay profesores que son excelentes, que son buenísimos, y tener acceso a todo eso, a toda esa experiencia por ese costo, pues esa es una de las cosas que me gusta de la carrera. Otra cosa que me gusta de la carrera es que, bueno, ya aterrizando un poco más de la mecatrónica, como vimos en el otro video, en el primer video, la mecatrónica es multicampo. Entonces, me gusta que, por ejemplo, tienes experiencia interactuando con personas de computación, interactuando con personas de electrónica, con personas de mecánica, incluso con personas de industrial. Entonces, puedes tener esta visión a lo mejor multidisciplinaria, interactuar con diferentes perfiles. Y, por ejemplo, a mí me pasaba algo muy gracioso, que era en la mañana llegaba y empezábamos a armar circuitos, por así decirlo, o hablar acerca de circuitos, desarrollar circuitos. Siguiente clase empezábamos a trabajar un software y hablar de temas de diseño o de ingeniería de materiales. O sea, no utilizabas nada de lo de los circuitos, sino aquí ya son puros materiales y la física. Y luego pasabas a la siguiente materia y era pura programación. Y tampoco veías nada de lo que viste anteriormente. O sea, era como... Está muy loco mi mapa curricular o el plan de estudios en este caso, porque es como estás de una cosa en otra y al final cerrabas con alguna materia de industrial, de dirección de proyectos, cosas por el estilo. Entonces era estarse moviendo en diferentes campos y a veces había días que eran interesantes. Eso me gustó, pero pues puede variar dependiendo de la persona. Otra de las cosas que me gustó, que no es precisamente de la carrera o tal vez sí está relacionado, son las asociaciones estudiantiles a las que te puedes acercar. Yo me acerqué a una asociación estudiantil que era de programación, tecnología en computación, y pues la carrera a final de día me daba esa versatilidad para moverme a esta área. Pero había otras asociaciones, no sé si viste que había otras de donde generas diseños en 3D, había otras donde hacen carros, diferentes proyectos, robótica, carros, incluso creo que algunos diseñaban aviones. Sí, puede estar relacionado como tal con la ingeniería, con tu carrera, y también se tienen otras actividades como a lo mejor aprender algún instrumento musical, también se tenía esa opción. Te da acceso a todo eso. Uh-huh. Y otra cosa que me gustó muchísimo fue eso ya es más personal, el laboratorio de manufactura. También fue mi favorito. Está muy padre. Ahí es un laboratorio donde tienen tornos, tienen dobladora, soldadora, un montón de máquinas de manufactura y, por ejemplo, Carly hizo una katana. Yo hice una cajita de herramientas. y bueno, ahí está interesante porque puedes soldar con oxiacetileno. Tienen prácticas que la verdad están interesantes. Sí, también... fundición también fundición. hay. Ajá, exacto. Tienen fundición, tienen laminado, tienen varios procesos de manufactura y ahí sí es muy práctico. Sí, yo creo que, bueno, en lo personal a mí me pareció que es el laboratorio donde más aprovechas el tiempo. Incluso te hace falta, o sea, lo aprovechas las 2 horas, pero te hace falta tiempo también para seguir utilizando las herramientas y todo. Sí. Y la parte teórica la tienes en la materia y también pues te hacen hacer como una pequeña investigación previa para cada práctica que vayas a tener. Sí, ese laboratorio está divertido, está interesante. Sí. Bueno, pasemos a otra cosa. ¿Consideras que hay materias que quizás sí deberían de estar en el plan de estudios, pero no están? ¿O viceversa, que crees que deberían de no estar dentro de? Sí, definitivamente creo que es el caso. Bueno, para empezar tenemos que entender que pues no hay sistema que no sea perfectible. Esto obviamente va a aplicar también al mapa curricular de mecatrónica. Una porque es temprano todavía en la mecatrónica y en la universidad. O sea, no lleva tantas generaciones como otras carreras. Entonces a lo mejor sí hay mucho que pulir todavía. Sin embargo, también es importante que entendamos que cada materia tiene un fin en sí mismo. Es decir, el conocimiento que transmite una materia puede ser muy útil dependiendo del contexto en el que se utilice. Por ejemplo, química se le da a los de computación y química es una materia brillante que ha cambiado la historia de la humanidad, tiene un montón de carnita, ciencia y de cosas muy interesantes. Sin embargo, alguien de computación probablemente no lo ocupe.
al menos a lo que he escuchado de los de computación, pues no, nunca terminan de usar, más bien nunca utilizan o vuelvan a utilizar lo de química. Y si lo llegara a utilizar probablemente sea menos de un 10%, es dando un número ahí al aire. No he conocido a nadie que utilice de computación eso que vemos en química, en donde se ven temas como termoquímica, equilibrio químico, estequiometría, teoría orbital, cristaloquímica. Eso no lo usa una persona de computación. Entonces, ¿por qué no meterle un tema, por ejemplo, donde hagan páginas, donde hagan bases de datos, donde hagan blockchain, donde algo de inteligencia artificial ya programado? Eso sería más útil que estequiometría, ¿no? En este caso es importante y es interesante, pero a lo mejor ya a un nivel pragmático no lo es tanto. De hecho, esta materia, por ejemplo, en mecatrónica, yo hasta la fecha no la he utilizado, esos conocimientos, y tal vez habría que evaluarlo. Un ingeniero químico definitivamente sí lo ve, sí lo ocupa, un químico farmacobiólogo también, pero hay que evaluar mucho este impacto. Si bien todas las materias pueden llegar a tener su importancia, creo que esta podría cuestionarse y plantearse otro tipo de materias. También hay materias que a lo mejor se pueden unir y después poner otra extensión conmutativa, por ejemplo, probabilidad y estadística. Hay otras materias que, por ejemplo, en mi caso, en mecatrónica, yo no he usado tanto. He llegado a usar en casos particulares, como lo es una materia que se llama matemáticas avanzadas. Si ustedes están interesados en ver el mapa curricular, Carly les puede dejar en la descripción el mapa curricular de mecatrónica en la UNAM. Y bueno, hablando de esto, matemáticas avanzadas es muy interesante. Ahí vemos matemáticas de Fourier, las cuales utilizan muchísimo los de telecomunicaciones, pero un mecatrónico solo en casos particulares lo llegan a utilizar. Entonces tal vez ahí podríamos cambiarla por a lo mejor algo que hable de microcontroladores, microprocesadores. Podría ser bastante útil. Hacer una extensión de automatización industrial donde se hable de hidráulica, neumática. Definitivamente hay muchos cambios que se pueden hacer. No van a salir nada más así diciendo, se puede hacer esto, porque es algo que se tiene que evaluar y lo deben de hacer ingenieros mecatrónicos que tengan experiencia. Y a lo mejor como, estos planes de estudio no fueron hechos directamente por mecatrónicos, porque es una carrera ya no tan reciente, pero sí es reciente respecto a otras, pues tal vez eso se debe de revisar. Sí, incluso, en esta parte de química a lo mejor sí, yo no sé si a lo mejor alguien de computación lo puede utilizar en cuanto a la fabricación de una computadora, pero yo creo que eso ya iría para otra carrera, ¿no? Sí, es que prácticamente lo ven como si fuera, pues es que un ingeniero debe de saber eso, pero lo tienen como un concepto muy etéreo en lugar de a lo mejor centrarse en realmente lo que se va a utilizar ya en la práctica. Sí, se tiene como estas materias base que llevan prácticamente todas las ingenierías, dentro de estas están estas materias. Y de hecho también, por ejemplo, termodinámica, no sé qué tanto un ingeniero en computación que probablemente se dedique a darle mantenimiento a lo mejor a servidores, a hacer una página, a programar, a ciberseguridad, blockchain puede ser, todos estos campos. Pues yo no he visto que directamente digas, voy a necesitar esto de termodinámica, ¿no? A lo mejor sí es algo básico que se debería saber, pero tal vez abordarlo de otra manera para que se sepa. No dejarles 2 materias o incluso hacerlo obligatorio, porque a veces, ha cambiado, pero luego hasta van seriadas y dices, al final no voy a usar esto y aparte está seriada. Eso es cuestionable y también a veces es algo que podríamos a lo mejor mejorar o abordar desde otro punto de vista. Sí, yo creo que muchos de estos planes de estudio deberían de rediseñarse y a lo mejor poner estas materias como opcionales o al final como para irte a una área de módulos, Exactamente. Obviamente en ciertas carreras, como si vas a estudiar mecánica, pues ahí sí vas a utilizar termodinámica, claro que sí, o sea, es dependiendo hay que hacer este ajuste pues a cada materia, a cada carrera, perdón. Sí, y coméntanos, ¿cuáles fueron tus expectativas sobre la escuela antes de entrar? En este caso la escuela superó mis expectativas, el campus es grandísimo, es inmenso, no creí que fuera tan grande, no creí que hubiera tantos laboratorios
y pues eso fue una expectativa que yo tenía, una expectativa de una escuela más pequeña, pero no, la universidad la verdad es que es bastante grande. Bueno, también tenía expectativas que no se cumplieron tanto, como la del internet, no fue tan bueno. También las opciones de comida, esperaba que fueran más variadas. La verdad es que en la Facultad de Ingeniería la comida es un tema a resolver. También el internet, ahorita ya se ha trabajado en eso con lo de PC Puma, pero a mí ya no me tocó. Y también profesores, hay profesores que yo me los imaginaba, o sea, en el tema de mecatrónica dije, pues van a ser profes que son jóvenes, porque pues los temas deben ser recientes, y había profes que eran muy, muy grandes, la verdad, hasta de 82 años, cosas así. No tenía eso dentro de mis expectativas. ¿Y tú consideras que pues sí influye a lo mejor la edad de los profesores en cuanto a el cómo dan las clases o así? En general sí influye, pero no es determinante. O sea, había profesores que uno de los mejores profesores que tuve tenía como unos 78 años y estaba muy actualizado el profesor y llevaba su computadora, daba la clase a nivel actual y era un profesor grande. Sin embargo, la mayoría de los que sí son grandes sí tienen un cierto problema con esta brecha digital. O sea, había profes que eran muy grandes y no sabían ni llevar un PDF. Entonces, fueron terribles también profesores en ese aspecto porque no se actualizaron, los temas ya eran muy obsoletos, se veían cosas de equipo que ya no existe también. Y eso también afectó en cierto punto. ¿Y qué porcentaje piensas que vas a utilizar en el campo laboral de la carrera? Bueno, yo creo que depende de cada caso en particular, depende del trabajo que vayas a desempeñar. Hay trabajos en donde vas a utilizar muchísimo, por ejemplo, se me ocurre algo de control. En esta materia de control tú puedes utilizar casi todo lo que ves en la carrera de mecatrónica, ¿no? En total sería como un 60%, 70%, no sé el número exacto. Sin embargo, también había un profesor que tenía mucha experiencia y él siempre nos recordaba y nos decía, ustedes en su trabajo nada más van a usar un 10%. O sea, él daba ese número hacia el aire, a lo mejor no tenían una fuente clara, a lo mejor no creo que la haya, porque es muy variable al final del día dependiendo. Pero no me sorprendería que el número estuviera alrededor de un 10% de lo que se ve. Porque la verdad se ven muchísimos temas y al final solo te enfocas en una cosa. Y me atreveré a decir que en algunos casos no ves ni siquiera nada de eso. Sí, muchas veces, pues en muchas carreras terminas únicamente usando bases de datos, Excel y eso, y pues ni siquiera Eso te no lo enseñan a ves. usar Excel en la escuela. Ajá, eso no lo ves. Lo ves desde un punto de vista teórico y a lo mejor ya en un trabajo solo haces una práctica, pues algo más práctico. Depende mucho del trabajo. Uh-huh. ¿Y qué te hubiera gustado saber de la Facultad de Ingeniería antes de entrar? Me hubiera gustado saber sobre los profesores que son buenos, que son malos. Hay páginas donde puedes investigar como misprofes.com o buscar, pedir referencias, pero a veces no son tan acertadas. O a veces a algunos les parecen buenos profes y a ti a lo mejor no te parecen buenos profes o viceversa. Entonces me hubiera gustado saber un poquito más de primera mano o de una fuente más cercana a esta información. También me hubiera gustado muchísimo que hubiera sido consciente, a lo mejor esto es un consejo que pudiera dar, de ser consciente de cuáles son los trabajos que ya existen en la vida real. Y esto sí lo pueden hacer si por ejemplo buscan en LinkedIn, Indeed también. OCC. UCC, investigan los trabajos que hay ya como ingenieros y digan, entonces me voy a centrar en esto, entonces voy a pedir tales materias para perfilarme, porque por ejemplo yo lo que hice fue tomar las materias que sonaban padre o que me llamaban la atención, pero nunca vi ni cuánto ganaba un mecatrónico, ni qué roles tenía directamente, tenía una idea, pero ya hasta después que lo vi en las plataformas, pues ya me di cuenta más o menos qué hacían. Esto va a ser bastante útil y antes de verificar a qué carrera quieren entrar, verificar muy bien los temarios del mapa curricular, de qué es lo que van a ver. Sí, porque muchas veces escuchamos el nombre de una materia y decimos, wow, suena increíble, me gusta, creo que es de esto. Y ya cuando ves lo que vas a ver en el temario, lo que se ve en la materia, te das cuenta de que tenías una idea errónea de lo que se ve en esa materia y de qué trataba. Así es, por supuesto.
Y cuéntanos, ¿en qué áreas puedes trabajar siendo ingeniero mecatrónico? Ok. Un ingeniero mecatrónico puede trabajar en un montón de áreas, como vimos es multidisciplinario. Puede incluso trabajar en temas que a lo mejor no sean directamente de mecatrónica. Tengo compañeros que están en el área de programación, en el área de... Hay mecatrónicos que están en el área de telecomunicaciones, otros en áreas más de mecánica, de ingeniería automotriz. Eso a lo mejor no es directamente mecatrónica, pero el mecatrónico sí puede irse adaptando o perfilarse para esas cosas. Una de las áreas en las que puede encontrar trabajo un ingeniero mecatrónico podría ser en cualquier lugar que tenga robots, que tenga máquinas, que tienen procesos automatizables. Entonces pueden trabajar en automatización. Hay trabajo en programación de PLCs, que igual pues permite trabajar con todas estas máquinas y Internet de las cosas. También hay mantenimiento de equipos de control numérico. Hay también en el área de diseño para modelado 3D, programación pura incluso, programación para microcontroladores, hay robótica, también en energía renovable, pruebas de software, sistemas embebidos, instrumentación, que son los que hacen sensores o dispositivos para recopilar información. En un montón de todos estos, les digo, pueden ir verificando ya ahí en las bolsas de trabajo por internet y ver si alguno se acopla a lo que les llama la atención y ver si les conviene. Sí, entonces puedes tomar ciertas materias, como dijo Ako, que te vayan pues llevando a esa dirección que es tu meta. Y para finalizar, ¿algún consejo que quieras dar para las personas que están eligiendo carrera o van a entrar a la facultad? Bueno, lo primero sería que investiguen esto que les mencionaba de los trabajos que hay, las áreas de oportunidad que existen, verificar si eso les llama la atención, verificar los mapas curriculares, las materias, verifiquen todo eso, no lo dejen a la ligera porque pues va a ser algo a lo mejor no determinante de toda tu vida, pero sí es algo que puede llevarte bastante tiempo. Entonces tomar la decisión lo más informado posible a veces es mejor. También pues a veces es fácil idealizar ciertas carreras o idealizar unas ciertas cosas por este ideario a lo mejor que tenemos por películas y a lo mejor es un poquito crudo, desilusionante decir no, es que no es tan así. A mí me pasaba que yo decía no, pero yo sí voy a lograr ser como Tony Stark o cosas así. A lo mejor tener una visión más realista nos ayuda a tener objetivos más claros. Entonces, no idealizar a lo mejor una carrera tampoco. Entender que es algo que puede llegar a ser difícil, puede llegar a ser tedioso. No rendirse si ese es realmente lo que quieres. Y bueno, pues eso es lo que podría recomendar. Y pues espero que les sea pues a lo mejor entretenido o de cierta utilidad la información que se dio aquí. Muchas gracias a Carly por la invitación y a ustedes por ver el video. Sí, muchas gracias por aceptar ser entrevistado. Y pues si tienen alguna duda o comentario, pueden escribirlo en los comentarios. Bye. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. A ver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Esta es la segunda parte. Nuevo video, no. A este video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la segunda parte de la entrevista a Ako respecto a la carrera de Ingeniería Industrial. Los invito a ver la de mecatrónica. ¿Puedes describir cuál fue? No, otra vez. Pero te viste muy, como si me estuvieras regañando. ¿Puedes describir al profesor? ¿Puedes contarnos quién es el mejor profesor de la Facultad de Ingeniería? Para ti, ¿cuál fue el mejor profesor? Porque estás diciendo, ¿puedes decirnos quién es el mejor? Pues no sé. Sí, entonces sí era bastante bueno, por lo que comentas.